Nvidia está liderando esta revolución de inteligencia artificial, al menos a nivel de hardware. Hoy vamos a analizar en detalle los anuncios más importantes de Nvidia en el CES 2025 con sus nuevas tarjetas RTX Series 50 y por supuesto una plataforma de inteligencia artificial física llamada Cosmos. De manera que vamos a ver. Primero vamos a hablar de las nuevas tarjetas gráficas RTX Series 50. Y yo sé, de seguro lo primero en lo que piensas es en videojuegos y claro que son increíbles para eso, pero su impacto va mucho más allá y más en inteligencia artificial. Estas tarjetas basadas en la arquitectura Nvidia Blackwell son como supercomputadoras diseñadas para inteligencia artificial y es que es aquí donde se pone buena la cosa. La arquitectura Blackwell de la serie 50 está optimizada para lo que Nvidia llama Neural Rendering o renderizado neuronal. Imaginen que la tarjeta gráfica no solo dibuja los gráficos, sino que también integra redes neuronales dentro de ese mismo proceso. Eso abre un mundo de posibilidades para inteligencia artificial. ¿Cómo lo es? Velocidad sin precedentes. Hablamos de que estas tarjetas tienen la capacidad de procesamiento de IA hasta 8 veces superior a la generación anterior. Puede utilizar incluso modelos tipo FP4, lo que le da una eficiencia y velocidad nunca antes vista. Eso significa que tareas complejas de IA como entrenar modelos de lenguaje, generar imágenes hiperrealistas con modelos de difusión se completan en una fracción de tiempo de lo que eran la serie anterior de tarjetas. Y es que acá fácilmente podemos ir directamente a la página o el blog que nos entregó Nvidia con esta GeForce RTX Serie 50. Si alguien está viendo este video y quiere hacer una donación de esta tarjeta, yo feliz y encantado, pero si no es así, me conformo con que te suscribas y compartas este contenido que no te cuesta nada y sí me ayuda un montón. Interesante, tenemos la arquitectura, rendimiento, mucho acerca de esta nueva generación de procesadores. Estamos hablando de que trae un núcleo tensor de quinta generación. Esto ayuda muchísimo al procesamiento de inteligencia artificial como lo vemos acá y con FP4 o tareas de puntos flotantes de 4 posiciones, que es ahora vemos modelos de FP16, FP8, que es de punto flotante, la cantidad de bytes que llevan los distintos pesos de modelos de inteligencia artificial, a menos, más rendimiento. Eh, Muchas características interesantes, por supuesto, mejor rendimiento gráfico a nivel de inteligencia artificial con la nueva generación de LSS4. Esto incluso permite la generación de fotogramas en tiempo real, que es algo maravilloso, mejora de video con inteligencia artificial. Básicamente son tarjetas que sí están hechas para IA, pero también como llevan muchísimo tiempo, hechas para videojuegos, para hacer creación de contenido, para muchas cosas interesantes. Vemos acá directamente la comparativa de la RTX 4090. Una 4090 es una muy buena tarjeta. Llega a la 5090, por supuesto. Y vemos la comparativa corriendo videojuegos como lo son Far Cry con RT, con DLSS, distintas como plataformas o distintos compiladores de video que tenemos acá. Y algo que nos interesa mucho por acá es generar imágenes con FluxDepth. Esta es el rendimiento con un 5090 y esta con una 4090 de ejecución de modelos de difusión como lo son Flux. Altísimo rendimiento, pero es que acá hay algo raro en este benchmark. Si vemos la letra pequeña por acá, que no se ve muy bien, pero dice FluxDepth FP8, que es una versión muy ligera de FluxDepth, ya la hemos tomado en este canal, bastante buena, pero es de FP8, mientras que en la 5090 la corrieron con FP4. No es exactamente lo mismo, por supuesto apoya mucho más el rendimiento una FP4 y más sobre esta tarjeta, vemos el doble de rendimiento, pero aún así es una tarjeta muy por encima de las que tenemos. Viene en la versión RT 5090, la 5080 como lo vemos por acá, la serie 5070 Ti y RTX 5070, todas por supuesto con un benchmark altamente superior en cuanto a velocidad, en cuanto a calidad, en cuanto a un montón de cosas de la serie 40, que es una muy buena serie y ayudó mucho al ecosistema de inteligencia artificial. Por acá más adelante nos encontramos con esto, información bastante interesante.
Estamos con las especificaciones de la serie 50 y también con, puedo elegir acá cualquiera, por ejemplo la 4090, que es esta que tenemos acá. Arquitectura Bagwell, esto nos lo presentaron el 2024 a comienzos o 2023 a finales, no estoy seguro, pero es esa nueva arquitectura especializada en procesamiento de inteligencia artificial. Esta serie 50 es la única que tiene esta arquitectura Bagwell hasta ahora. La serie 4090 utilizada con Ada Lovelace es la única que tiene DLSS 4, muy bueno, ya vimos el rendimiento que tiene las tarjetas y por supuesto encontramos el tamaño en VRAM, en cuánto puedo procesar un modelo de inteligencia artificial de acuerdo a sus billones de parámetros con las gigabytes que me permita la tarjeta. La 5090 tiene 32 gigas, muy bueno. Hay muchos modelos muy importantes que caben, por supuesto, con 32 gigas. Incluso es más de lo que nos da Colab con GDDR7. Bastante bueno. Yo hubiera preferido más. De hecho, esperaba un poco más para todo lo que estamos viendo en el movimiento de inteligencia artificial, pero no se preocupen. Los modelos también cada vez son más ligeros, ocupan menos billones de parámetros y están mucho más optimizados para correr en cualquier hardware. Aún así, 32 gigabytes es bastante bueno. La siguiente versión, la 80 con 16 y así hasta que tenemos la RTX 5070 con 12 gigabytes en VRAM, los 12 gigabytes de configuración de memoria de video, que es bastante bueno, bastante bueno en verdad. Ya están disponibles para su compra a partir de enero de este mismo mes que estamos viendo y los precios posiblemente no cambien, pero estoy esperando una tabla que se acude a distintos países, pero los dejo en la descripción de este video por si quieres hacer una compra o donar una tarjeta, por supuesto, ¿por qué no? Ahora pasemos al segundo gran anuncio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los robots aprenden a moverse o cómo los coches autónomos toman decisiones en situaciones inesperadas? La respuesta está en la inteligencia artificial física y NVIDIA Cosmos es una plataforma diseñada para acelerar su desarrollo. NVIDIA Cosmos es una plataforma que incluye World Foundation Models, tokenizadores avanzados, guías de seguridad y un canal de procesamiento de video acelerado. Piensa en ello como un conjunto de herramientas diseñadas específicamente para construir robots y vehículos autónomos más inteligentes que realmente entienden cómo funciona el mundo. Pero ¿por qué es tan importante esto? La clave está en los datos. Los modelos de IA física necesitan enormes cantidades de datos del mundo real para entrenarse y estos datos son costosos y difíciles de obtener. Cosmos puede generar videos fotorrealistas basados en la física a partir de textos, imágenes, videos y datos de sensores. Eso significa que ya no necesitamos pasar años recopilando datos del mundo real. Esta capacidad es crucial para resolver el problema en long tail en el aprendizaje de inteligencia artificial, donde tenemos muchos datos para situaciones comunes, pero muy pocos datos para situaciones raras, como lo son un semáforo movido de repente o un animal que aparece de repente en una carretera. Y son estos tipos de datos que se pueden generar con múltiples variaciones en la plataforma de Cosmos. ¿Por qué? Al generar estos datos y que cumplan realmente con leyes de la física, podemos entrenar masivamente muchos modelos que entiendan realmente cómo se interpreta el mundo ante múltiples situaciones. Y eso es efectivamente Cosmos. Y es que por supuesto el equipo de NVIDIA deja esto open source y también nos da una interfaz donde podemos probar este tipo de modelos y ver toda la información necesaria. Veamos lo primero, este es un modelo Cosmos 1.0 Diffusion de 7 billones de parámetros. Muy interesante y por supuesto vienen más versiones o más pesos que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que vemos acá es esto, un modelo que me permite generar World Physics o movimientos del mundo realistas a partir de texto o a partir de imágenes. Por ejemplo, el prompt es este de una cámara encima de la cabeza de un robot que captura el paso en la industria de distintos materiales, etcétera. Por supuesto, vemos la perspectiva de la cámara y tal cual respetando los movimientos que realmente debe tener un robot, que es esto que vemos acá. Fácilmente le podemos decir esto que es como una vista en tercera persona con perspectiva de humano de un robot que está haciendo distintos trabajos en una mina de carbón. El robot está rodeado de muchas piedras, etcétera. Le damos acá a generar video y esperamos.
Por acá tenemos, efectivamente, tuve que ajustar un poco el prompt porque este modelo solo logra generar distintos videos específicamente para el propósito que es distintos movimientos reales hacia robots o hacia carros autónomos o algo por el estilo. Solo generar escenarios específicos, entonces tuve que hacer un pequeño ajuste, pero acá funciona. Tenemos realmente una perspectiva en tercera persona de un robot dentro de una mina de carbón rodeado de rocas. Y funciona, como lo ven acá, el movimiento de las sombras, el movimiento que hace, el movimiento de las luces, la reflexión es algo que realmente sigue las normas de la física. Y esto es algo muy, muy, muy interesante. Lo segundo que tenemos acá es un modelo autoregressive. El objetivo es exactamente el mismo, pero le vamos a pasar una imagen o un video base para que pueda seguir con lo que está pasando dentro de la escena. Y es algo como esto, es un pequeño video, un pequeño, pasémoslo por acá, un pequeño fragmento de este movimiento. El resultado es el resultado de seguir ese movimiento, esa traza realmente con lo que le estamos pasando, ya sea esta imagen o ya sea este video. Otros ejemplos pueden ser algo como esto. Le paso un pequeño video, este que tenemos acá, y el género termina de generar un video de cómo puedes seguir ese video o esa completion de video. Por supuesto, también podemos hacerlo con imágenes. Entonces es partir específicamente de parte de un movimiento que tengamos para que él autocomplete esta salida, que de nuevo es exactamente para la misma función. El prompt está deshabilitado porque solo funciona con parte de video o de una imagen que le pueda pasar. La buena noticia es que todo esto es open source. Tenemos ya mismo y hace muy poco crearon la colección de Cosmos sobre distintos modelos, no solo lo que vimos, no solo con esos pesos, sino distintas variantes de esos modelos con distintos pesos, modelos como los son de difusión de CTB, de 12, de 13. Hay un tokenizer que me permite tokenizar o pasar a un espacio numérico distintos videos o distintas imágenes totalmente gratuito, que es estos que tenemos acá. Por supuesto, esto lo vamos a probar en otro video y te dejo el enlace en la descripción de este mismo video. Aunque los modelos son impresionantes, aún tienen algunas limitaciones en la calidad visual y en simulación precisa del entorno físico. Por ejemplo, los objetos pueden desaparecer y a veces la simulación de la física no es perfecta. Sin embargo, esta plataforma presenta un paso crucial hacia la creación de simulaciones más precisas y el desarrollo de una real inteligencia artificial física. Se espera que en futuras versiones sean aún más precisas y por supuesto el auge o el gran impulso de inteligencia artificial alrededor de la generación de video como con Veo 2 o con Sora va a ayudar muchísimo a que el equipo de Nvidia pueda mejorar este proceso. Y hablando de eso, yo sé, estos videos no tienen la calidad visual de Sora o de Veo, pero es que no son una competencia directa. Su objetivo es otro muy distinto. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartir para que muchas personas entiendan el impacto de los modelos de inteligencia artificial física y la gran revolución que representan los avances en hardware de Nvidia. Nos vemos en otra ocasión.